A veces no tememos a lo que se esconde en la oscuridad, sino a lo que un día saldrá de nosotros. Esta no es la historia de un monstruo, no es la historia de un hombre. Es la historia de lo que sucede cuando dejas de esconderte de tu esencia, cuando la bestia dentro de ti se despierta y deja de ser enemiga. Y si piensas que todo esto son solo leyendas, mírate al espejo y hazte una pregunta. ¿Estás seguro de que el reflejo eres tú? El despertar de la sombra, la historia del hombre lobo que se convirtió en el principio. Despertó en un charco de sangre. Sus ojos se enfocaron lentamente en el oscuro techo, cubierto de telarañas. El olor a hierro le penetraba las fosas nasales. Su corazón latía como si alguien le golpeara el pecho con un martillo desde adentro. No recordaba cómo había llegado allí. Solo la sensación de dolor, profundo y pegajoso, reptando bajo su piel. Sus manos temblaban, sus uñas desgarradas. En sus labios, sangre, ajena y propia. Se levantó. En la pared quedaron marcas de garras. En el suelo, jirones de tela. No era suya. Dio un paso. Sintió un crujido bajo sus pies descalzos. Huesos, rotos, pequeños. ¿De un niño? No lo sabía, o no quería saberlo. Lo llamaban Leonardo. Antes de todo esto, antes de que la oscuridad entrara en él, antes de la mordedura, antes de aquella noche en el bosque del norte, cuando cazaban una leyenda, y la encontraron. Ahora la leyenda lo cazaba a él, desde adentro. Salió al exterior. La vieja cabaña crujía bajo el viento de la mañana, como si gimiera. El bosque estaba muerto. No se oían sonidos, ni aves, ni insectos, solo la sensación que te observan, siempre. Como si la tierra misma supiera lo que había hecho, o en quién se había convertido. Lo primero que hizo fue regresar al pueblo, no para salvarse, para obtener respuestas, pero nadie lo esperaba. Todos creían que había muerto, como los demás de su grupo. 6 personas, 5 cuerpos nunca fueron encontrados. Solo sangre, demasiada sangre. Fue a un bar, donde todo había comenzado. El dueño lo miró y dejó caer una botella. Aquello que conocía a Leonardo vio algo diferente en él. Sus pupilas no eran humanas, sus movimientos, demasiado precisos, demasiado bestiales. Ya no fingía, ya no podía. «Debes irte», susurró el barman. «¿Dónde está ella?», gruñó Leonardo. Su voz se rompió, volviéndose baja, áspera, casi un rugido. El barman no respondió, solo señaló hacia la puerta trasera. Leonardo avanzó hacia donde ella había estado alguna vez. La bruja, o el demonio, o la mujer maldita que le dio una segunda forma. Entonces ella le sonrió y dijo: «Serás el principio». Ahora él quería el final. En el sótano todo seguía en su lugar. Símbolos rituales, huesos, calaveras y su libro. De cuero, cálido al tacto. Lo abrió. Las páginas estaban vacías, hasta que las tocó con sangre. Entonces las letras comenzaron a aparecer. El segundo ciclo ha comenzado. No entendía, pero sentía algo se acercaba. Esa noche volvió a convertirse. No quería. Luchaba, gritaba, pero su cuerpo no lo obedecía. Los huesos se rompían, los músculos se desgarraban, de su piel brotaba pelo. Rasgaba la tierra, aullaba, hasta que su voz se convirtió en la de otro. Un lobo. Ya no Leonardo. La bestia percibía el olor. Las víctimas. El pueblo no sabía que la caza había comenzado, que pronto las calles se llenarían de sangre, que en cada callejón se escondería un depredador, y no estarías solo, porque en el libro estaba escrito: «Eres el principio, pero no estás solo». En una semana, todo cambió. Las personas desaparecieron. La policía no podía explicarlo. Ni cuerpos, ni pistas. Solo jirones de carne y aullidos en la noche. Cada vez más personas sentían miedo. Inconsciente. Antiguo. Leonardo empezó a buscar a los demás, a los que también habían sido mordidos. Los sentía, como un pulso bajo la tierra. Llegaban en sueños.
Susurraban, llamaban. Hermano, manada, despertar. No quería ser parte de eso, pero cada noche le robaba su humanidad. Los encontró, a ella, a una niña. Tenía 15 años, se llamaba Rose. No sabía que había sido mordida, pero él sentía. Su sangre ya había cambiado. La observaba, intentaba entenderla. Ella no recordaba el ataque, pero oía los aullidos, las voces, y a veces les respondía. Una noche desapareció. Al día siguiente, un pueblo entero cerca del bosque fue destruido. Ningún sobreviviente, ningún cuerpo, solo ruinas carbonizadas y un símbolo. La pata de un lobo, en cada casa, dibujada con sangre. Leonardo entendió. Él no era solo un portador, era el vínculo, el despertado. Y eso significaba, alguien lo despertó. Mucho antes, viajó al norte, donde, según rumores, estaba un viejo campamento de investigadores paranormales. Lo encontró, vacío, abandonado, pero no muerto. Bajo tierra había un búnker, cientos de registros, experimentos, fotos, ADN. Todos apuntaban a un único proyecto, licantropía. Buscaban hombres lobo. Intentaban crear al soldado perfecto. Y en uno de los archivos estaba su rostro. Leonardo, oficial menor, voluntario, borrado de memoria, implantación genética. Todo esto era falso. Todo comenzó hace muchos años. No fue mordido. Fue creado. Salió del búnker, temblando. Bajo su piel, ira. Bajo su pecho, dolor. Todo lo que había sido era mentira. Y en ese momento lo envolvió una sombra. Se giró. Detrás, de pie, estaba una criatura. Enorme, masiva, con ojos negros, sin miedo, sin palabras, solo con un objetivo: llevarlo de vuelta. Leonardo se lanzó al combate. Su cuerpo cambiaba sobre la marcha. Garras, dientes, rugido. El aire vibraba con los golpes. La tierra crujía. Lucharon largo, con dureza, hasta la sangre, hasta la muerte, hasta que los huesos crujieron. Y cuando todo se calmó, solo quedó él, un hombre lobo, solo, pero no humano. Y en ese momento entendió. En lo profundo del proyecto había alguien más, el creador, el líder, el que les dio poder. Y ahora los llamaba, a todos, a la última caza. Estaba de pie sobre el cuerpo de la criatura derrotada, sintiendo como algo diferente fluía por sus venas. No sangre, sino algo más, demasiado caliente, demasiado vivo. Su corazón latía lentamente, casi con majestuosidad, como si alguien dirigiera ese latido. Miró sus manos. Las garras se retraían lentamente, pero su piel seguía siendo gris, densa, cubierta por una fina red de venas, brillando bajo la piel. Ya no era una maldición, era un despertar. El viento trajo el olor, no humano, no animal, el olor de aquellos como él. Giró la cabeza. Sus ojos se encendieron con un destello amarillo. Lejos, más allá de la línea de las colinas, estaban tres. No se escondían, no tenían miedo. Uno llevaba un abrigo militar viejo. El segundo, completamente desnudo, lleno de cicatrices con colmillos rotos. Y el tercero era un niño. Pero sus ojos eran antiguos, simplemente miraban. Luego, asintieron al unísono, sin palabras. Lo reconocieron. ¿Alfa? ¿No? ¿Clave? Desaparecieron en el bosque. Él siguió su rastro. El camino lo llevó más adentro, donde el mapa ya no dibujaba contornos. La frontera entre la tierra y el mito. Caminó durante días. No comió. No durmió. Ya no necesitaba ser guiado. Sentía hacia dónde. Dentro de él ahora había una brújula, afilada hacia un solo destino: recuperar la memoria de la sangre, encontrar la verdad y destruirla. En el sexto día encontró un pueblo, abandonado, pero reciente. Huellas frescas, fuegos, carne, gritos. Bajó al sótano de la casa principal y vio las jaulas, personas, exhaustas, hambrientas. Algunas rezaban, otras ya aullaban, las alimentaban, los estaban convirtiendo. Lento, con propósito.
Rompió las rejas. Uno de los prisioneros lo agarró de la mano. ¿Tú eres el que estábamos esperando? ¿Yo? Leonardo apretó el puño. He venido para terminarlo. En ese momento se escuchó un aullido, potente, lobuno, pero no del todo. El aullido no iba hacia la luna, sino hacia la tierra. Un llamado, antiguo. Lo escuchó en su propio pecho. Su cuerpo tembló. Algo despertó dentro de él. Los huesos resonaban, los músculos palpitaban. «Él llama», susurró una de las mujeres. «Él se despierta, el Creador. ¿Dónde está?» «Bajo nosotros, en el vientre, allí donde comenzó». Leonardo descendió. Escaleras de piedra, símbolos en las paredes, sangre, mucha sangre. Abajo, una gran sala. En el centro, un monolito de piedra negra y cadenas, gruesas como árboles, estaban conteniendo algo, una criatura, totalmente fusionada con la piedra, semiviva, semidormida, y respiraba. Se acercó. Los ojos de la criatura se abrieron. En ellos, no ira, no dolor, comprensión, reconocimiento. «Tú», murmuró, «mi última elección. ¿Qué nos hiciste?» «Les di una oportunidad, evolución, arma, pero tú no cediste. Te convertiste en ti mismo, y eso significa que puedes matarme». «¿Por qué yo?» «Porque tú solo no perdiste la voz. Tú te escuchas». En ese momento, las paredes temblaron. Alguien se acercaba. Un ejército entero. Hombres lobo, humanos, quimeras, todos. El resultado de un experimento. Todos, hijos de esta criatura. Y venían por el que tocaría al Creador. Leonardo no retrocedió. Clavó sus garras en las cadenas. Rasgó la primera. La segunda se rompió sola. La criatura rugió, pero no de dolor, sino de liberación. «Voy contigo», dijo el monstruo. «No», dijo Leonardo. «Te quedarás. Yo soy tu error, y te borraré». Clavó sus garras en el pecho de la criatura. En ese momento, todo vibró. El espacio se rompió. La realidad se distorsionó. Cientos de rostros gritaron al unísono, y uno de ellos, el suyo propio, alternativo, de otra vida. Los hombres lobo irrumpieron en la sala, pero ya era tarde. La luz atravesó las paredes. El monolito negro se rompió, y Leonardo estaba de pie en el centro, cubierto de sangre, cegado, pero vivo. Salió afuera, solo. Todas las huellas desaparecieron. Todos los que estaban se desvanecieron. Solo quedó ceniza y un grito en sus oídos, pero dentro de él, silencio, por primera vez. No sabía si había ganado o si solo había pospuesto el final, pero sabía una cosa: ya no era una marioneta, no era un experimento, no era una maldición. Él era el comienzo de una nueva raza. Pero en el horizonte, en la sombra del bosque destruido, ya se levantaba una nueva figura, con una capa gris, con un libro en la mano, y en el libro había solo una palabra: continuación. La sombra con la capa levantó lentamente la cabeza. No se veía su rostro, solo dos ojos, brillando con una luz antinatural y fría, como los de un lobo en pleno furor. Leonardo se quedó quieto. Sus propios instintos se despertaron. No miedo, presagio. La fuerza que emanaba del extraño no se podía explicar. No venía de la carne ni de la sangre. Penetraba más profundo, como si la misma naturaleza supiera que ante él estaba algo que no seguía las reglas. El extraño dio un paso al frente. La tierra bajo sus pies no crujió. La hierba no tembló. No pertenecía a este mundo. Él lo estaba escribiendo. El libro en sus manos temblaba ligeramente. Las páginas se volteaban solas. Una de ellas se detuvo, y la voz, no de su boca, sino directamente en la conciencia de Leonardo, dijo: «Pensaste que habías terminado el ciclo, pero solo has abierto una puerta». «¿Quién eres?», gruñó Leonardo, ya sintiendo cómo la bestia en su interior despierta, reaccionando ante la amenaza ajena. «Soy el escriba. No soy Dios. No soy demonio. Soy el que escribe vuestra evolución.
Tú eres el primero que ha rechazado el plan. Eso lo destruye todo. Entonces hice la elección correcta. No del todo. Ahora tendré que escribirte en un nuevo capítulo. Y para hacerlo, necesito tu final. Con esas palabras, el libro explotó. El aire a su alrededor se espesó como líquido. La realidad comenzó a burbujear. Y entonces, desde la nada, desde todas partes, comenzaron a salir criaturas. Eran diferentes. Algunas aún recordaban que fueron humanos. Otras ya no tenían nada. Ni cordura, ni memoria. Solo dientes, garras y sed. Leonardo exhaló. Dio un paso atrás. Sintió la tierra bajo sus pies. Su tierra, viva. La bestia dentro de él aulló. No de miedo, de impaciencia. «Si quieres mi final», susurró, «lo tendrás, pero no aquí, no con tus reglas». Rugió, y en ese grito metió todo. Recuerdos, dolor. Cada mañana cuando despertaba en sangre. Cada noche cuando sentía que perdía su humanidad. El grito se convirtió en una onda de choque. Las primeras criaturas volaron hacia los lados. Él saltó hacia adelante, no como un hombre, no como una bestia, como una voluntad. El primer golpe cortó el pecho de una criatura parecida a una hiena. El segundo rasgó el cuello de un perro con manos humanas. Saltó, rasgó, aulló. Sus garras ardían, su piel era ceniza, sus ojos como los de aquellos que vieron la verdad. No mataba, destruía, pero con cada ser destruido, sentía cómo el libro en manos del escriba se hacía más grueso, como si cada muerte fuera una nueva línea. Y entonces comprendió. La batalla no era por la victoria, era una trampa. Él estaba alimentando la narración. Leonardo se quedó quieto. Alrededor, decenas de cuerpos. Oscuridad, silencio. Y el escriba, de pie allí, solo que ahora su libro estaba manchado de sangre y ligeramente abierto. En la página estaba escrito: siguió luchando, hasta que no quedó nadie, y entonces entendió. Él mismo se había convertido en la maldición que juró destruir. Leonardo cerró los ojos. Todo en su interior gritaba: pelea, corta, vive. Pero la mente susurraba: si quieres cambiar esto, no juegues según sus reglas. Se acercó al escriba, directo, lento, y dijo: escribe esto, ya no soy tu historia. Y clavó sus garras no en la carne, sino en el mismo libro. Un grito resonó, el mundo tembló, el cielo se rasgó, el bosque comenzó a desmoronarse. Todo a su alrededor se volvió gris, como un lienzo vacío. El escriba gritó. Su cuerpo comenzó a descomponerse, no muriendo, sino borrándose. «No puedes. Fuera del texto», gimió. «Yo soy el texto», gruñó Leonardo. «Me convertí en lo que no se somete a la forma». El mundo absorbió al escriba. El libro cayó al suelo, cubierto por millones de nombres, eventos, vidas. Leonardo lo levantó y vio la primera página. Nombre: Leonardo M. Rol: experimento. Estado: esperando finalización. Lentamente arrancó la página, la arrugó, la tragó. Sus ojos brillaron con una nueva luz. Ya no era un lobo, era una historia. Pero en ese momento, en lo más profundo del mundo vacío, donde el escriba había desaparecido, algo comenzó a formarse en sus cenizas. Algo, sin nombre, sin forma, sin reglas. Susurraba: si no es el escriba, entonces, ¿quién será el autor? Y Leonardo caminaba, solo, a través de mundos, y en cada célula de su cuerpo algo escribía. La siguiente página. No sabía cuánto tiempo había pasado desde el momento en que cruzó el borde del mundo destruido. Sin sol, sin luna, ni siquiera viento. Solo una llanura infinita, semitranslúcida, como si la misma realidad fuera una telaraña tendida en los límites de la existencia. Bajo sus pies, no tierra, sino algo suave, como una tela con pulso. Caminaba, y con cada paso, sus pensamientos sonaban cada vez más fuerte. No en su cabeza, a su alrededor. Se convertían en susurros del viento,
ecos bajo sus pies, vibraciones en el espacio. Este mundo no estaba construido, nació de él mismo. Ahora ya no era solo un hombre lobo, se había convertido en el centro de un nuevo poder. Pero con esto vino la comprensión. Si él crea, significa que alguien puede reescribirlo. En la oscuridad podría existir otro que sostuviera la pluma, alguien que aún no se había mostrado, y lo sintió. No con los ojos, no con los oídos, sino con su instinto animal. Un frío en su interior, como antes de la tormenta. Se detuvo, y por primera vez no fue lo suficientemente rápido. El golpe fue silencioso. Voló decenas de metros, su cuerpo atravesó una pared invisible. El espacio se rompió. Se levantó y la sangre caía por sus costados, lentamente, como si se negara a dejarlo. Frente a él estaba una figura, totalmente negra, sin rostro, pero con manos que sostenían una pluma negra. «No eres el primero en intentar ser el autor», tronó la voz, como si viniera directamente desde el interior de su cráneo. «Y no serás el último en equivocarte». Leonardo guardó silencio. Se tensó, sus músculos temblaban, sus garras salieron, el pelo le perforaba la piel, pero la oscuridad no reaccionó. Estaba escribiendo, en el aire. Las letras aparecían y desaparecían, y cada palabra causaba dolor. Cayó de rodillas. Leonardo cayó. No podía resistirse. Su cuerpo se debilitó. No solo oía, sentía cómo su voluntad se desvanecía. Todo lo que había logrado se desmoronaba con una sola línea, escrita por una pluma ajena. No era fuerza, era una idea absolutista. Controlar la narración era controlar el significado. Y entonces, a través de un dolor infernal, recordó. Fuego, aullido. La primera vez que no se sometió. No destruyó al escriba, rompió la estructura. Entonces la estructura podía ser rota. Con esfuerzo, a través del dolor, levantó la mano. En su palma brilló una luz, pulsante, desde adentro. Abrió la boca, y en lugar de un grito, salió una palabra, no humana, no animal, antigua, una palabra que estaba prohibida desde el nacimiento del mundo. Renar. Todo se detuvo a su alrededor. La pluma se detuvo en el aire. La criatura de rostro oscuro retrocedió un paso. Temblaba. No de miedo, de reconocimiento. Esa palabra era la clave, el código en la estructura del mundo. No podía ser inventada, solo recordada. Y eso significaba que Leonardo no era el primero. Él era el que había regresado. «¿Quién eres?», rugió la voz desde el abismo. «No podías conocer ese nombre. Lo borraron». «No recuerdo quién soy, pero la bestia dentro de mí lo recuerda», exhaló Leonardo. «Y ahora no pido, reescribo». Dio un paso al frente, solo, contra la criatura que creaba eventos con un solo movimiento, y cada paso suyo borraba líneas. El espacio vibraba, el aullido de miles de ancestros lo seguía. No como un ejército, como un recuerdo. La criatura chilló. Intentó escribir algo nuevo. Él desaparece. Pero Leonardo permaneció. Él murió. Pero su corazón latía más fuerte. Él se somete. Y entonces habló. No, una sola palabra, pero resultó ser más grande que la construcción. Era una decisión. Saltó. En un solo movimiento cruzó decenas de metros. Clavó sus garras no en el cuerpo, sino en la propia pluma, en la voz, en la idea. La desgarró, y todo se desmoronó. Se encontraron en la nada, solo él y la voz, vieja, antigua, esa misma que alguna vez susurró en el bosque. «Rompiste todo». La voz sonó calmada. «Creaste el vacío, destruiste la estructura, eres caos». «No», Leonardo miró la infinita oscuridad. «Yo soy el principio, pero sin ti». Cerró los ojos y comenzó a escribir, con su propia sangre, sobre su propia carne, con su dedo. Siguió adelante, solo, pero no perdido, porque dentro de él había algo más que una bestia.
Más que un hombre, él era la memoria viva, y ninguna estructura resistirá si en ella hay voluntad. Y entonces, desde el vacío, apareció luz. El mundo comenzó a reconstruirse bajo sus pies. Piedras, aire, bosques, luna, árboles. Pero ahora todo era diferente, porque ahora este era su mundo. Y en algún lugar, lejos, en el centro de la nueva tierra, en las cenizas del viejo mundo, lentamente se abrieron unos ojos, los ojos de otro hombre lobo, que también comenzó a recordar. En el nuevo mundo no había fronteras, ni tiempo, ni horizonte. Todo lo que se creaba aparecía no por el diseño de una fuerza superior, sino como una respuesta a la voluntad. Y cada piedra, cada árbol, incluso el olor del aire fresco, todo nacía de la memoria de Leonardo, del dolor, del instinto, de la humanidad que no había perdido, a pesar de todo. Pero en lo más profundo, él sabía, no estaba solo. En algún lugar, en la sombra de sus pensamientos, alguien ya había comenzado a respirar. Caminaba por la pendiente de un nuevo valle, donde la hierba crecía más densa que en el viejo mundo, y el aire era más puro. Pero cada paso retumbaba con un latido en su pecho. Ya no era solo un cazador, era el núcleo de un nuevo sistema, y eso significaba, lo cazarían. Lo notó casi de inmediato. Huellas, grandes, no eran suyas, y no humanas, estaban por todas partes, demasiadas, como si alguien lo estuviera rodeando intencionadamente, pero en el aire no había ni un sonido, ni aves, ni insectos. Todo callaba, como si estuviera esperando. Y entonces, un destello, afilado, como un golpe de cuchillo entre las costillas. Instinto. Se lanzó a un lado, y en ese mismo momento, el árbol bajo el que estaba se hizo pedazos por el impacto de garras. Una criatura negra, de un gris carbón, emergió del bosque con un grito que sonaba como el chirrido del metal. No estaba viva, no completamente. Se levantó, no sintió miedo. Apretó los puños, las garras salieron. La esencia loba gruñó dentro de él, ansiosa por la lucha. ¿Quién te envió?, rugió a la criatura. Esta se detuvo, morosamente. No fui enviado. Yo nací de los escombros, del dolor, de los que dejaste atrás. ¿Eres del viejo mundo? No, soy de tus consecuencias. Y se lanzó hacia adelante. La pelea fue infernal. No solo luchaban, cada golpe desgarraba el espacio. Las olas atravesaban la tierra, los árboles se desintegraban en polvo, el cielo crujía. Leonardo sintió por primera vez que el que tenía frente a él no era solo una bestia, era una respuesta. La criatura desgarraba su carne. Leonardo aullaba, pero no se rendía. Se clavaba en el cuello, rompía mandíbulas, partía huesos. Rodaron por el suelo, como dos bestias sin miedo. Y cada golpe era una pregunta, cada gruñido, un reconocimiento. Finalmente la criatura fue lanzada hacia atrás y cayó. Apenas respiraba. La sangre, espesa, negra, fluía de su boca. «Mátame», susurró. «Tú me creaste, tú debes terminarlo». «Yo no te creé», exhaló Leonardo pesadamente. «Tú naciste allí donde no pude dejar luz». Se acercó, extendió la mano. La criatura se detuvo, temblaba, no por dolor, sino por reconocimiento. El toque no fue suave, pero fue cálido, y en ese instante, el cuerpo de la criatura comenzó a desintegrarse, no como ceniza, como una historia que ya no tenía sentido. Desapareció, sin gritos, y entonces el bosque comenzó a rugir nuevamente. El mundo aceptó su elección, pero eso era solo el comienzo, porque en la siguiente noche escuchó un aullido, profundo, antiguo, pero familiar. No estaba solo. Alguien más, en algún lugar de esta nueva realidad, se había despertado. Alguien que, al igual que él, había elegido no el camino del mal, ni el de la víctima, sino el camino de la fuerza, pero no humana, no lobuna, más alto,
La siguiente noche no durmió. Sintió cómo una manada se acercaba. No de bestias, no de humanos, de entidades, cada una, única, cada una nacida de su propia tragedia. Y todas ellas venían hacia él. Al amanecer, subió a la colina. Allí estaban 6, todos, como él, semilobos, semileyendas. Y todos lo miraban, sin apartar la mirada. «Tú fuiste el primero», dijo una. Su piel estaba cubierta de cicatrices, su cabello era canoso, pero sus ojos, claros, como los de una loba cazando. «Rompiste el velo, y ahora, o lideras, o todo se quemará». «No soy líder», susurró Leonardo. «Entonces el mundo se perderá, porque ya vienen otros, los que quieren devolverlo todo». Y entonces el cielo sobre ellos estalló, rojo, como la sangre, como una advertencia. Desde lejos se oyó un aullido, pero no era de bestia, era artificial, altavoces, sirenas, señales. Del viejo mundo alguien había sobrevivido, y se acercaba, armado, demasiado inteligente, demasiado tarde para detenerse. Venían a recuperar el nuevo mundo. El rugido de las sirenas se acercaba, cortaba el aire como un bisturí, hiriendo cada nervio. Leonardo estaba en la pendiente, frente a los 6, cuyos rostros no eran máscaras, eran recuerdos, cada uno de ellos, un fragmento del mundo antiguo, sobrevivido en sangre, miedo y dolor. Pero lo que se acercaba ahora no traía colmillos ni garras, sino tecnología, viejo poder, y un orden sistémico que consideraba todo lo que no se sometiera al control, una amenaza. «Vienen del sur», dijo uno de la manada, un hombre con piel ceniza y vértebras metálicas sobresaliendo. «Los drones ya están en el aire, están buscando señales, olores. Moriremos antes del atardecer si no nos ocultamos». «¿Ocultarnos?», siseó Leonardo. «¿Después de todo? No son solo humanos», intervino una mujer, cuyos ojos brillaban con un destello azul. «Son la fase 4, el último escuadrón de la Tierra. Su objetivo no es devolver el mundo. Su objetivo es reescribirlo, completamente». Leonardo se erguió. Su voz se volvió más grave. Ya no había miedo en él, solo determinación. «Entonces no nos ocultamos. Vamos a encontrarlos». Dio un paso hacia adelante, solo, pero en un instante, toda la manada se movió tras él. En ese momento, a través de las nubes de ceniza, el cielo fue cortado por una silueta metálica, enorme, torcida, una bestia mecánica, el dirigible artificial, armonizador, un barco mítico creado para destruir anomalías. No debía existir. «Lo han liberado», gruñó el de piel ceniza. «Encontraron el plano del 5.º círculo. Maldición, nos borrarán». «No», dijo Leonardo, mirando hacia arriba. «Intentarán reescribirnos». Los rayos de los proyectores cruzaban el bosque. La tierra temblaba. El rugido de la máquina se mezclaba con el rugido del metal. Y entonces comenzaron a descender. No en silencio, no desde las sombras, sino como la muerte. Los drones aparecieron primero, esferas con ojos derretidos, escaneando todo lo que estaba vivo. No cazaban, marcaban. Leonardo rugió. Un solo salto, y las garras se clavaron en el cuerpo del dron. Chispas, explosión. El segundo dron fue destruido por el golpe de la cola de otro hombre lobo. El tercero, aplastado por los dientes. Pero tras ellos venían los pesados luchadores, mecanoides, con implantes, sin emociones, y comenzó el verdadero infierno. El bosque ardía, sangre, metal, gritos. Uno de la manada fue partido en 2, otro, absorbido por el metal vivo, que se implantaba en su carne, convirtiéndolo en un nuevo soldado. No solo mataban, reclutaban, y aún así, la manada se mantenía, porque ahora eran más que bestias. Su fuerza no provenía de la naturaleza, sino de la voluntad. Leonardo aullaba, y su aullido se convertía en un arma. Vibraba en el aire, destruyendo las cadenas de las máquinas,
quemando los impulsos en sus chips, pero aún eran demasiados. Lo entendió cuando la vio. Desde la nave salió una mujer vestida de blanco, sin armas, sin armadura, solo piel y un libro, nuevo. «Hola, Leonardo», dijo ella sonriendo. «Hemos estado buscándote durante tanto tiempo». Él dio un paso hacia ella. La sangre caía por su rostro. Dentro de él, la bestia rugía, pero no de furia, sino de reconocimiento. «¿Eres otro escriba?» «No», inclinó la cabeza. «Soy la editora, y no me gusta tu versión». «No soy una versión, soy una voluntad». «Entonces morirás, porque la historia no tolera la voluntad, solo la estructura». Abrió el libro y comenzó a escribir. Las máquinas se movieron, las guerras se intensificaron, los cuerpos se levantaron de nuevo. Y entonces, él cerró los ojos y susurró un nombre, antiguo, abandonado, el nombre de la bestia que nadie había pronunciado desde los primeros nacidos. El mundo se rompió, el cielo se convirtió en hueso, y él se convirtió en otro, enorme, negro, sin ojos, sin forma. Salió de su cuerpo y entró en lo que estaba antes del mundo. Y entonces comenzó la verdadera pesadilla. Las máquinas se detuvieron, la editora gritó, sus manos se quemaron y el libro estalló, con un fuego que no existía en esta tierra. Y en esa llama, de pie, solo, con alas, garras, un cuerpo hecho de dolor y furia, Leonardo susurró: «No voy a permitir que reescribas lo que creamos. No lo entenderás, porque tú no eres viva». Dio un paso hacia adelante, y la tierra tembló bajo él. La manada se reunió nuevamente a su espalda, y ahora ya no eran sobrevivientes, eran el juicio. Para aquellos que se llamaban a sí mismos creadores, el cielo se oscureció, pero no por las nubes, sino por los recuerdos, por las sombras tejidas de dolor y destinos destruidos. Lo que Leonardo se había convertido no podía describirse, ni humano, ni lobo, ni demonio. Era el eco del primer grito que rasgó el silencio al principio de los tiempos. No hablaba, pronunciaba sentencias, no luchaba, juzgaba, y cuando dio un paso hacia adelante, la propia realidad se encogió alrededor de su silueta, como si temiera desmoronarse bajo su peso. La editora temblaba, su piel crujía como papel seco. Sus ojos, sin pupilas, completamente blancos, se apagaban, perdiendo el control. Intentó abrir su libro nuevamente, pero las páginas ya se desmoronaban en polvo. Las palabras ya no la obedecían. Se estiraban hacia Leonardo, hacia el que no solo había roto la estructura, sino que se había convertido en la base de lo nuevo. «No, debiste llegar a esto», susurró ella, ahogada. «Eres solo un error, la consecuencia de un fallo, una maldición». «No», rugió su voz, en la que se oían simultáneamente decenas de voces, incluidas las que se perdieron en el pasado. «Yo soy el precio de tu arrogancia». Y en ese momento, el cielo se rasgó. Del interior de las nubes salió fuego, no como un arma, no como ira, sino como purificación. El paisaje cambió instantáneamente. Los bosques desaparecieron, el agua hirvió, la tierra se levantó. Pero Leonardo permaneció de pie. Su cuerpo ardía, pero ni una sola célula se quemaba. Todo lo que era se volvió intocable, porque ahora no se sometía a las leyes. Él las creaba. La editora intentó huir, pero detrás de ella, un susurro, no de palabras, sino de significados, del pasado, de mundos quebrados. La atraparon, la manada. Emergieron de las cenizas, cada uno, a medio vivo, a medio algo más. Sus cuerpos llenos de cicatrices, garras y luz. No santa, sino de lobo, sobrenatural. Y cuando se acercaron a ella, Leonardo no los detuvo. Se apartó, y su grito fue absorbido por la oscuridad. Unas horas después, todo se calmó. El armonizador, caído, sus restos esparcidos por la colina,
Los cuerpos de los mecanoides no se movían, y la tierra respiraba, viva, tranquila, sin la presión de arriba, sin la voluntad ajena. Leonardo permaneció solo. La luna apareció de nuevo, llena, roja, no de sangre, sino de recuerdos. Cerró los ojos. ¿Sabías que esto sucedería?, preguntó alguien de la manada. Era el que había salvado durante la pelea. Un niño. Manos cubiertas de cicatrices. Ojos más maduros que cualquier ejército. Lo sentí. Estaba dentro, desde el principio. Solo no sabía cómo expresarlo. ¿Y ahora? Miró el horizonte. Ahora vendrán desde el otro lado. ¿Quién? Aquellos que lo perdieron todo, pero sobrevivieron, más que simples sobrevivientes, los que se convirtieron en sombras, los que se alimentan de la destrucción. Él no explicaba, no tenía sentido, porque en lo más profundo de su ser sabía todo lo que había destruido. No era el fin, solo era la eliminación de la capa exterior. Bajo ella aún quedaba podredumbre, experimentos antiguos, miedos antiguos y algo peor. Él se adentró más, solo, porque sentía, en el otro extremo del continente, en el cráter que se pensaba muerto, algo había comenzado a moverse. No temía, no obedecía, porque no solo había sido creado, recordaba todo y esperaba el regreso del Creador, pero no el que él había destruido, sino el que estaba antes del escriba, antes del libro, antes del propio lenguaje, aquel que escribía la realidad en rugidos, garras y un miedo desgarrador. Y esa antigua, primera, olvidada bestia comenzó a respirar, porque sintió, él regresaba, profundamente bajo la tierra, en el lugar donde ninguno de los vivos se atrevía siquiera a pensar que había algo más que vacío. La carne comenzó a pulsar. No tenía forma, pero poseía conciencia. Había dormido millones de años, antes de que existieran las palabras, antes del alfabeto, antes de los mitos. Esa criatura no necesitaba memoria. Era la memoria misma, sangrienta, desgarrada, primitiva. Se llamaba Greana. Nadie pronunciaba ese nombre, porque el lenguaje en el que estaba tallado había sido maldito desde hacía mucho tiempo. Solo lo susurraban las estrellas moribundas. No podía ser escrito, solo sentido, como un diente podrido dentro del hueso del mundo. Cuando el escriba cayó, cuando la estructura fue quebrada, sus cadenas se aflojaron. Cuando Leonardo tomó el poder, rechazando todas las formas, su voz atravesó la grieta. «Te has convertido en lo que debías ser para despertarme». Él no susurraba directamente a Leonardo, susurraba al mundo, al viento, a las grietas, al crujido bajo la piel de los vivos, a los guerreros dormidos bajo la lava, a los lobos que habían olvidado su forma, y a todos aquellos que sabían, el caos no es el fin, es la verdad. Mientras tanto, Leonardo se encontraba al pie de un gigantesco cráter. El cielo estaba negro, sin estrellas. Parecía que se habían ido, huyendo. La luna desapareció. El aire, denso, cada respiración, como el miedo inhalado. Él lo sabía. Aquí, donde la tierra pulsa como si tuviera un corazón. La manada quedó atrás. No los llamó. No quería. No era una batalla. Era un regreso. Entró en el cráter, y dentro no había lava. Solo carne, húmeda, gigante. Cubría las paredes, el suelo, el techo, y respiraba. Y en algún lugar en el centro, un ojo, uno, enorme, como un lago, se abrió, y todo el cráter gimió. Leonardo cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba. La bestia dentro de él se rompía, pero no por furia, sino por miedo, por terror, por ese estremecimiento ancestral, enterrado a nivel de ADN. El ojo observaba, y no veía el cuerpo, no veía el rostro, veía la historia. «Tú», resonó dentro de él, con todas las voces que alguna vez fue. «Tú me trajiste de vuelta». «No lo sabía», susurró Leonardo. «No quería. Rompiste la ley, destruiste la palabra,
y sin la palabra «yo soy libre». De las paredes comenzaron a surgir entidades, hombres lobo, pero distorsionados, insensibles. Sus cuerpos estaban retorcidos, ciegos, sin pasado, solo hambre. Criaturas cuya ADN había sido escrita con el vómito de Greana. Se lanzaron sobre él. No se defendió. Observó cómo se acercaban, cada paso, una gota de pesadilla en la realidad, y cuando el primer golpe lo alcanzó, no gritó. Dejó entrar el dolor, y en ese dolor vio todo, toda la verdad. Greana no era el mal, era el restablecimiento del equilibrio. Allí donde aparece la voluntad, donde nace el autor, aparece el contrapeso. Él es la respuesta a la libertad. Y ahora había llegado para borrar los rastros de la historia. Todos, incluso la posibilidad de que existiera. Pero Leonardo tenía una elección. Podía desaparecer, disolverse, ceder o sacrificarse. Se levantó. Su cuerpo estaba destrozado, pero su espíritu brillaba. Recordó los rostros de todos los que había perdido, todos los que mató, todos los que salvó, y entendió. No era un dios, no era un monstruo, era su reflejo. «Si eres el contrapeso», gruñó, «entonces seré el que mantenga el peso en su lugar». Clavó sus garras en su pecho, directamente en su corazón, y del corazón brotó luz, deslumbrante, viva. Dentro de esa luz, imágenes, la manada, las montañas, el bosque, los gritos, el amor, la ira, todo lo que hace a los seres conscientes. Y entonces el ojo se cerró, la carne rugió, el mundo comenzó a desmoronarse. Pero Leonardo permaneció, solo. En medio del apocalipsis, el viento rasgaba su carne, el polvo se convertía en garras, la propia historia se rompía bajo el peso de su decisión, y gritó, no por dolor, por fuerza. Se levantó y caminó hacia adelante, directamente hacia la boca de la entidad. Entró en ella, como una semilla, y entonces llegó el silencio, por miles de años, hasta el primer susurro, hasta el primer ojo, hasta el momento en que alguien vuelva a recordar su nombre. El mundo olvidó, porque era más fácil. En las leyendas que quedaron en los fragmentos de los viejos continentes, solo quedaba la sombra de aquel a quien llamaban el último. Su nombre no se pronunciaba, su rostro no se dibujaba, incluso sus siluetas estaban prohibidas para ser grabadas en piedra. Se creía que si lo dibujabas por completo, despertarías la memoria del mismo mundo. Y sin embargo, alguien recordó, un niño, solo, en un pueblo abandonado, donde las casas estaban como dientes podridos. Su madre desapareció en el sueño, su padre murió de viejo a los 40. No sabía quién era, pero cada noche veía un sueño. La luna nadaba por el cielo negro, los lobos estaban al borde de un acantilado, y entre ellos, él, no un lobo, no un humano, algo más, y un día despertó por un sonido, un susurro, primero suave, luego como un rugido. En la oscuridad de su cabaña, entre las sombras, apareció una figura. No se movió, pero la sombra respiraba, y en esa respiración no había maldad, solo antigüedad. El niño se acercó, estiró la mano y sus dedos tocó el aire, que era carne. «¿Quién eres?», susurró él. La sombra no respondió, pero en su cabeza sonó: «Yo fui, yo seré. Dormí para que pudieras despertar». A la mañana siguiente, el pueblo se quemó. Por sí mismo, sin fuego, sin enemigo, simplemente desapareció. Solo quedaba él, y huellas, de garras, por la tierra, por el cielo, incluso por las nubes. Él caminaba, días, sin comida, sin miedo, y un día la vio, una meseta, gigante, negra, sin vida, y en el centro, un vórtice, donde alguna vez estuvo él, Leonardo. Se acercó. La tierra tembló bajo él, desde las entrañas. Respiración, lenta, sorda, como si no fuera aire, sino la propia tela del mundo volviendo a absorberse. Y el niño dijo: «Te recuerdo». Y entonces la tierra suspiró. Primero, grietas,
Luego, voz, baja, rugosa, como el susurro de millones de tragos. ¿Quién eres para llamarme? Soy el último de los olvidados, pero yo soy el portador. Permaneciste en mí. La oscuridad se separó, y desde lo más profundo de la tierra, entre raíces ardiendo, comenzó a elevarse una figura. Primero, humo, luego, hueso, luego, carne, y en sus ojos, el reflejo del pasado. Leonardo, pero no el que fue. Él era la sombra de sí mismo, musculatura desnuda, una figura gigantesca en la que solo latía una cosa, el corazón, brillante, no rojo, no negro, blanco, como hueso, como la verdad. Tú me despertaste, pero no volví para vivir, dijo, poniéndose de pie en toda su altura. Su voz sacudió el polvo. Volví porque tú, señaló al niño. No debes repetir mi error. ¿Fuiste un héroe? No, fui una elección, y esa elección se convirtió en maldición. ¿Desaparecerás de nuevo? No, ahora vamos juntos. Leonardo extendió la mano. El niño metió la suya en la suya, y en ese momento sus cuerpos estallaron, se fusionaron. El corazón del niño latió al unísono con el suyo. Sus ojos se volvieron ámbar, su espalda se arqueó, el cabello se convirtió en pelaje, los dedos en garras. No se convirtió en un hombre lobo, se convirtió en el que mantiene el equilibrio. Y en ese momento, algo tembló en el cielo. Una nueva grieta, una fina grieta en el cielo, como si fuera cristal. Y desde el otro lado de esa grieta, miles de ojos miraban. Desde otro mundo, otra dimensión, aquel donde Leonardo no venció. Buscaban el camino. Y ahora, con un nuevo cuerpo, con una nueva memoria, con un nuevo guía, estaba listo para enfrentarlos nuevamente. Y esta vez, no estaba solo. La grieta en el cielo se expandió, silenciosa, sin destellos, sin advertencias. Simplemente crecía, como la podredumbre bajo la piel del mundo. Dentro de ella no había luz, solo ojos. Algunos, gigantes, otros, como insectos, con miles de pupilas. Y algunos ni siquiera pertenecían a los vivos. No tenían pupilas, no tenían alma, solo vacío. El mundo no tuvo tiempo de asustarse. No entendió lo que estaba sucediendo. El viento se calmó. Aves, bestias, humanos, se quedaron quietos. Incluso las hojas dejaron de moverse. Todo lo vivo sentía lo mismo. Algo antiguo se acercaba, pero esta vez, desde afuera. Y en el centro de la meseta estaba él. Ya no Leonardo, y no el niño. Una criatura nacida en el punto de fusión entre la memoria y el sacrificio. Una figura alta, con la piel suave, cubierta de cicatrices que brillaban desde dentro. Una boca de lobo, pero sin colmillos, solo oscuridad en su interior. Ojos, como luz de luna, pero sin reflejo. Y el corazón, brillante a través de su pecho, como el pulso de la tierra misma. Sabía, no venían a destruir, venían a absorber. Absorber toda la posibilidad de la memoria, para que nadie recordara el nombre, para que nadie volviera a ser uno mismo. Del cielo descendió el primero. Era indescriptible. Un cuerpo roto, como tejido de 3 seres incompatibles. Brazos largos arrastrándose por el suelo. Un torso cubierto de ojos. Y un rostro, humano, pero vuelto hacia adentro. No caminaba. Se arrastraba, dejando tras de sí una estela de voces susurrantes, como si arrastrara consigo el infierno. Reescrito, susurró él. La criatura levantó la cabeza. Su boca se estiró hasta las orejas. Hemos venido a borrar. Te convertiste en una anomalía. Debías dormir, quedar en el recuerdo. No soy la memoria. Se escuchó la voz, y en ella temblaba el rugido de una tormenta. Soy lo que queda cuando todo lo demás se borra. Él avanzó. Primero, un paso. La tierra bajo él comenzó a agrietarse. El reescrito gritó, y todos los ojos en su pecho se abrieron, emitiendo rayos de oscuridad, parecidos a tinta,
que distorsionaban el espacio. Golpearon el cuerpo de Leonardo y se disolvieron. Él no se resistió, absorbió. Todo lo que le arrojaban lo transformaba en piedra, en carne, en poder. Y cuando saltó, el mundo tembló. Un golpe de garras en el cuello. El cuerpo de la criatura, desgarrado por la mitad, pero de sus restos salieron más, decenas, cientos, retorciéndose, siseando, mostrando los dientes, sin cabeza, con múltiples brazos, un solo ojo. Algunos tenían alas, otros pezuñas. Algunos se arrastraban por el aire, como si fuera sólido. Y entonces él rugió. Una voz en la que estaban lobos, bestias, humanos y todo lo que se había perdido. Ese rugido cortó el cielo y no quedó sin respuesta. Profundamente bajo la tierra, tembló el bosque. Desde sus entrañas se levantó la manada. No la vieja, no los sobrevivientes, la nueva, nacida del grito. Criaturas cuyas venas no tenían sangre, sino voluntad. En cada una, un fragmento de memoria. En cada una, parte de él. Llevaban las sombras de los antiguos, con ojos como los de los animales, con cuerpos como pesadillas. Pero sus corazones latían al unísono con el suyo. No gruñían, avanzaban en silencio. Y comenzó la guerra. No una batalla, no un enfrentamiento. Una guerra sangrienta por la existencia misma. Destrozaban, rasgaban, gritaban, morían. Los reescritos chillaban, quebrándose de rabia, porque no podían entender. ¿Por qué su código ya no funcionaba? ¿Por qué su toque no borraba? ¿Por qué el dolor no asustaba? Porque no eran monstruos, eran recuerdos que se negaban a desaparecer. Y él, en el centro de esa lucha, con un corazón tormentoso, con ojos sin miedo, avanzaba, rompiendo el espacio, la sangre, los gritos y la carne. Y cuando toda la armada del cielo resquebrajado finalmente cayó en un último intento, millones de cuerpos, millones de ojos, millones de bocas, él se detuvo y dijo: ¿querían borrar? Ahora los escribiré. Y su corazón brilló, y todo el mundo se sumergió en luz blanca. Los que sobrevivieron solo recordaron una cosa. Cuando llegó el silencio, ya no había cielo, no había viento, no había el mundo que había antes, solo había memoria. En algún lugar lejano, en un nuevo bosque, un niño miró por primera vez la luna y no sintió miedo, porque dentro de él alguien sonrió. Pasaron siglos. El mundo no se reconoció a sí mismo. El cielo se volvió diferente, como vidrio, sobre el que alguien pasaba un dedo, dejando marcas cálidas. La luna ya no reflejaba luz. Ella brillaba por sí misma, y en esa luz había algo, vivo, pulsante. Aquellos que la miraban demasiado tiempo comenzaban a recordar lo que nunca vivieron. Los gritos en el bosque, la sangre en las garras, noches en vela bajo cielos ajenos, y un nombre, uno, sin forma, sin letras, solo una sensación. El nombre de aquel que un día se levantó sobre la tierra resquebrada y no permitió que la reescribieran. Él desapareció. Nadie sabe cuándo ni cómo. Simplemente, en algún momento dejaron de verlo. No murió. No se escondió. Él se disolvió en la tela de una nueva realidad, no como un dios, sino como una función, como una ley. Se convirtió en aquello que no puede ser roto, porque tú mismo ya te encuentras en ello. Pero había otros, aquellos que recordaban. La manada ya no existía como un todo. Se separaron, por los continentes, por las dimensiones. Algunos se convirtieron en leyendas, otros en maldiciones, y algunos comenzaron a morir. No por armas, por descomposición. Una nueva amenaza no vino desde fuera, despertó dentro de ellos mismos. Algunos empezaron a escuchar voces, no un llamado, no una orden, sino duda. ¿Estás seguro de que tu realidad es verdadera? ¿Recuerdas cómo desapareció? ¿Sabes quién realmente abrió la grieta? Uno de los más antiguos,
el que alguna vez estuvo cerca de él en el día de la Gran Guerra, comenzó a cambiar. Su cuerpo seguía siendo el mismo, pero su sombra comenzó a comportarse de otra manera. Se movía en una dirección diferente. Se quedaba atrás cuando ya se había ido. A veces hablaba, caminaba por las noches y el bosque se apartaba, no por miedo, sino por respeto, porque dentro de él vivía una parte de la criatura. Pero ahora comenzaba a vivir también otra parte, no de este mundo. Un día despertó en su cueva. Alrededor todo estaba ardiendo, y su cuerpo estaba separado de la cabeza, pero seguía vivo, y sobre él una figura, alta, toda hecha de humo, sin rostro, solo ojos, vacíos. Sostenía en sus manos un libro, pero el libro no era de papel, era de oscuridad, y hablaba con una voz que hacía temblar las montañas. Él se ha ido, pero tú has quedado, y eso significa que la historia continúa. La criatura se acercó, y en su palma pulsaba una pluma, no como un arma, como un sello. Teníais razón al romper el velo, le disteis libertad al mundo, pero la libertad no es el fin, es el principio. Ahora cada lobo es un escritor, y cada miedo se inclinó más cerca, un nuevo capítulo. Y en ese momento, en lo más profundo del continente olvidado, en una ciudad construida sobre huesos, donde no había ni viento, alguien gritó, un niño, con ojos de ámbar, con manos llenas de cicatrices que no recordaba. Se levantó, salió a la calle, miró al cielo y dijo, él regresará, lo siento, y en algún lugar, fuera de la realidad, en un mundo entre páginas y sueños, donde los libros no se escriben con tinta, sino con sangre, él abrió los ojos y dijo, si tanto queréis una continuación, entonces leed con atención. Regreso no como un nombre, sino como un destino. Él no regresó con estruendo, no derrumbó los cielos, ni aplastó ciudades. Regresó como un susurro, como el olor de tierra mojada antes de la tormenta, como algo que ya había estado contigo antes, pero no lo habías comprendido completamente. Todo comenzó con un charco, en un pequeño pueblo donde no había ni farolas. En medio de la plaza central apareció agua. Ninguna lluvia, ningún arroyo, solo una mancha, pulsante, profunda, como un abismo bajo los pies, aunque a simple vista, no más grande que la palma de una mano. La primera en notarlo fue una anciana. Se inclinó para tocarla y desapareció, sin sonido, sin salpicaduras. Solo su reflejo siguió temblando en el agua mucho después de que el cuerpo desapareciera. Desde esa noche, todo empezó a encadenarse. Los niños despertaban con profundos rastros de garras en sus espaldas, como si alguien los acariciara en sueños. Las personas oían aullidos, no desde las colinas, sino desde dentro de las casas. Y un día, el pueblo fue encontrado vacío, solo casas, y en cada casa, un espejo, en el que no te reflejabas tú, sino alguien más, alguien que miraba más tiempo, alguien que esperaba, y en cada reflejo brillaban ojos de ámbar. Él regresaba, pero no como un héroe, y no como un juez. Regresaba, desde dentro de cada uno que alguna vez recordó su nombre. Porque ahora él no era un cuerpo, era una idea que echa raíces, garras, y si alguna vez sentiste calor en el pecho al escuchar un aullido, ya lo llevas dentro de ti. En otra ciudad, en el otro extremo del continente, un hombre llamado Elías comenzó a dibujar. Nunca supo hacerlo, pero los sueños se volvían demasiado insistentes. Dibujaba siluetas, gigantescas, lobunas, sin rostros, sin lengua, solo bocas, solo ojos. Dibujaba hasta que las paredes de su apartamento se acabaron. Entonces salió a la calle y siguió dibujando en el suelo. La gente se reía, hasta que notaron que sus sombras se movían de manera diferente. En la cuarta noche comenzó la resonancia en la ciudad. La tierra temblaba, no desde fuera, desde dentro.
Las calles vibraban. Las personas veían el mismo sueño. Estaban frente a una gigantesca criatura de la que salían gritos. No hablaba, no mataba, recordaba por ellos. Al quinto día, la mitad de la ciudad desapareció. Elías quedó, porque en su cuerpo ya no quedaba humano. Estaba en el techo. Su pecho estaba rasgado, pero en lugar de sangre, luz. Miraba al cielo, y él miraba en respuesta. «Te siento», susurró. «No has desaparecido, solo encontraste el camino de regreso». Y entonces él respondió, no con sonido, no con palabra, sino con presencia. Elías no cayó, se disolvió, en el aire, en la memoria, en el reflejo de cada uno que miró hacia esa calle, en los ojos de cada uno que pasó junto a la marca de las garras en la pared. Él estaba en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, que alguna vez temió que dentro de sí hay algo más grande que un humano. Y esa misma noche, en todos los rincones del mundo, las personas comenzaron a aullar en sueños. Y al este, en las montañas, donde nunca había pisado el pie de la civilización, el bosque revivió, respiraba, y en su cima se erguía una figura, no un rostro, no un nombre, sino la fuente, y de ella no fluía maldad, sino verdad, sobre el hecho de que la bestia dentro de ti no es el enemigo. El enemigo es aquel que una vez te convenció de que debías temerlo. Y ahora, cuando él regresó, ya no tenía sentido resistirse, porque ahora todos somos su historia. Esa noche nadie despertó. Las ciudades dormían con los ojos abiertos, las calles se volvieron mudas, hasta el viento se negó a tocar los cristales, no porque hubiera miedo, sino porque llegó el momento, cuando todo quedó claro. Ya no se escondían. Las personas, en cuyas venas se movía la vieja sangre, comenzaron a reconocerse entre sí. No con palabras, no con olor, con el pulso. El corazón de uno respondía al de otro, como un eco en las montañas, y todos entendían, el tiempo ha llegado. Un tiempo en el que los lobos ya no serán una metáfora. Un tiempo en el que el ser humano no podrá negar que dentro de él duerme una criatura a la que nadie le dio nombre. Ellos se reunían desde los rincones, desde los barrios bajos, desde los laboratorios secretos, donde antes realizaban experimentos para controlar la agresión, desde los sótanos, donde enseñaban a los niños a reprimir el grito, desde los bosques, donde los ancianos aullaban a las ramas de los árboles porque recordaban cómo era en esos tiempos. Y cada uno que se reunía sentía lo mismo. Él llama, no con voz, con espacio. En la llanura abandonada, donde alguna vez estuvo una ciudad consumida por el fuego sin llamas, apareció una grieta, no hacia abajo, hacia los lados. Se extendía a lo largo de la tela misma del mundo, como una cicatriz, y de ella emanaba humo, no gris, sino blanco, casi brillante, y en él figuras, miles, todos ellos, él, todos, sus partes, sus elecciones, sus sacrificios, sus errores. Caminaban lentamente, sin gritos, y dondequiera que pasaban, todo comenzaba a recordar. Las paredes recordaban voces, el asfalto, sangre, los árboles, el olor a guerra. Y en la cima de la colina, donde nadie podría subir a pie, él estaba. Y estaba en cada uno de ellos. El más anciano de la antigua manada, buscando paz, ahora se encontraba al lado. Su cuerpo estaba cubierto de marcas, tan antiguas como la piel del mundo. Se inclinó, pero no como un sirviente, como igual. «No moriste», susurró él. «Solo esperé hasta que el miedo desapareciera», respondió la voz en su cabeza. «Y ahora, cuando el miedo se convirtió en costumbre, podemos hablar libremente. Cientos de seres, nacidos del dolor, estaban de rodillas, y él miraba al horizonte, porque sabía que venían. Aquellos que antes observaban desde el otro lado de la grieta, sombras, sin cuerpos, seres que se alimentan no de carne,
sino de duda. Su propósito era simple: devorar la voluntad, descomponerla en sus partes, borrar el recuerdo de la rebelión, y encontraron la manera. A través de los niños, a través de los recién nacidos, a quienes les daban nombres digitales en lugar de nombres humanos, a través de los ojos de los recién nacidos, donde se apagaban los instintos, a través de las pantallas, donde la mirada del lobo ya no era reconocida. Robaban lentamente la esencia, pero ahora él despertó, descendió de la colina, no solo, sino con miles. Con cada paso, la tierra no temblaba, susurraba. Las raíces se elevaban hacia él, los árboles se inclinaban, incluso la noche no osaba interponerse, simplemente se retiraba, como una cortina. Y entonces el cielo se abrió, desde el otro lado, no como una grieta, como un espejo. De él surgieron las criaturas, insomnes, frías, sonriendo con bocas ajenas, con ojos en los que no se podía reflejar. No cazaban, no mataban, cambiaban, te cambiaban, hasta que olvidabas quién eras, hasta que te convertías en seguro. Y él fue directamente hacia ellos, sin palabras, sin armas, porque ahora todo el mundo era su cuerpo. Golpeó con su puño la tierra, y la ola cruzó los continentes. Las estrellas brillaron, los rostros se desvanecieron, y cada uno que alguna vez temió que no era como los demás, recordó: sí, no lo soy, porque él es el lobo. Y ahora, cuando el aullido se elevó sobre todos los continentes, incluso aquellos que vivían bajo tierra, abrieron los ojos y entendieron. Su época había terminado, porque él no murió. Él se convirtió en el futuro. La noche ardió, literalmente. Se encendió, como un lienzo tensado demasiado fuerte, no por fuego, sino por saturación, por el exceso de presencia, por el hecho de que en un solo punto del tiempo, en un solo mundo, en un solo suspiro, se acumuló demasiado al mismo tiempo. Como si todo el universo, todos los recuerdos olvidados, todos los nombres perdidos, todos los ancestros y todos los descendientes, se pusieran al lado de él. Él no caminaba, no volaba, él brotaba, como un tronco, como una arteria, como la voluntad a través de los siglos. Su cuerpo se convertía en algo más, no carne, no espíritu, una red. Sentía a cada uno que lo llamaba en sus sueños, a cada uno que alguna vez miró su reflejo y vio detrás de sus ojos algo, a cada uno que trató de suprimir la bestia dentro de sí, quien encarceló el grito en su pecho, quien temía que algún día se liberara. Ahora ya no estaban solos. Desde el otro lado del cielo espejo, las criaturas sintieron que el momento que temían desde hace millones de años finalmente había llegado. Él se convirtió en algo que no se puede matar, no se puede aislar, porque él se multiplicó en la memoria. Ellos salieron del espejo con desesperación. Eran infinitamente muchos. Avanzaban como una epidemia, sin gritos, sin movimientos innecesarios, con bocas vacías y ojos donde solo se reflejaba solo tú. Te copiaban, mirando la esencia misma, y la reescribían. Uno de los lobos saltó hacia adelante, desgarró la garganta de la criatura, pero en el mismo instante se regeneró, se duplicó, con su cara. No era una guerra de cuerpos, era una guerra de identidades. Cada guerrero intentaba ser olvidado desde dentro, y entonces él comprendió. Luchar era inútil, era necesario fijar la verdad. Se paró en el centro del círculo palpitante. Todos los que estaban cerca se quedaron quietos. Extendió los brazos, y de su corazón salió luz, pero no fuego, texto. Cada palabra, no un sonido, sino esencia, se clavaron en la carne, en la tierra, en el aire. Se escribían directamente en la estructura del mundo. Nombres, verdaderos, aquellos datos en el ritual, en el momento del grito, antes del nacimiento. Él los devolvía a cada uno. Tú eres Zal,
dijo mirando al de piel ceniza, y éste se movió, como si respirara por primera vez. «Tú eres Sirra», susurró a la mujer de ojos azules, y ella gritó de dolor, como si naciera nuevamente. «Tú eres Ulm». Y el anciano, que había perdido la cordura hace mucho, se enderezó, como un árbol, recordando quién era. Las criaturas del espejo comenzaron a temblar, porque aquellos que tienen un nombre son invulnerables, no pueden ser borrados, existen. Con cada nueva verdad escrita con su voz, el enemigo se desmoronaba, no por el golpe, sino por la irrelevancia. Ya no había lugar donde pudieran infiltrarse, porque todos se convirtieron en sí mismos. Él avanzó al centro del ejército enemigo y pronunció un nombre que nadie había oído, el suyo. El sonido de esa palabra rasgó el cielo. La grieta se transformó en amanecer. Todos los espejos del mundo se rompieron. Sus fragmentos brillaron y desaparecieron, y aquellos que estaban cerca sintieron que ahora eran libres para siempre. Pero él no se quedó. Miró al cielo, donde solo había un lienzo limpio, no escrito por nada, y dijo: «Ahora ustedes, escriban el mundo ustedes mismos», y desapareció, no en la luz, no en la muerte, sino en nosotros. A veces, cuando el viento arranca desde las cumbres de las montañas, cuando en la noche profunda de repente se escucha un aullido solitario, cuando miras al espejo y ves como si alguien estuviera detrás, ese es él, no el que se fue, sino el que vive en cada uno de los que alguna vez se atrevieron a ser ellos mismos. Y si aún estás leyendo, sabes, esto no es el final, es el comienzo de la historia que ahora escribes tú. Él no desapareció porque perdió, se fue porque se convirtió en algo más grande que un cuerpo. Él está en cada uno que alguna vez sintió que dentro de sí hay algo más que carne. Ahora sabes, esta historia no es sobre él, es sobre nosotros, sobre los que sobrevivieron, despertaron y eligieron no tener miedo. Y si alguna noche escuchas un aullido, no huyas. Él solo está comprobando. ¿Aún recuerdas quién eres en realidad?